en el capítulo 2, versículo 12 al 17, con el mensaje La iglesia mezclada con el mundo. Este es el tema de nuestro mensaje esta noche. La iglesia que se mezcló, que se amalgamó, que adulteró espiritualmente con el mundo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dichosos todos ustedes los que desde la televisión, en tu casa, en el hospital, aquí los que estamos presentes, podemos escuchar el libro y la enseñanza, el estudio, la reflexión del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y el alimento que el Espíritu Santo nos da a nuestro corazón, abriendo el libro de Apocalipsis, uno de los libros más difíciles que existen en la Biblia, bendice profundamente nuestra alma. Nos va a dar todavía un concepto y un gusto mucho más grande del futuro, de la eternidad, de saber que vamos de paso, que toda esta gente que ahorita estamos viendo, algún día no vamos a estar vivos. Todos, yo siempre que voy a un centro comercial, a Perisur, a Perinorte, al Estadio Azteca, a cualquier lugar donde me encuentro, siempre digo, toda esta gente, estamos ahorita aquí vivos, unos gritan, otros tienen problemas de depresión, otros están contentos, todos los seres humanos tienen su mundo, pero todos algún día ya no vamos a estar aquí. Estamos solamente de paso, somos peregrinos, todos vamos a morir, todos los que estamos en este cuarto, en este salón, en este auditorio algún día, y en ese día entregaremos cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo. De la forma como gastaste tu vida, tu tiempo, tus recursos, los dones que Dios te dio, qué hiciste con ellos, y todo absolutamente repercutirá en la eternidad. Jesús continuamente insistió, he aquí, vengo pronto, mi recompensa conmigo. No desmayen, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se cansen de sembrar, no dejen de ser santos. Procuren ser hallados irreprensibles y sin mancha, en paz, cuando venga por ustedes, para que no sean avergonzados. Así que necesitamos cada día, cuando oímos el Apocalipsis y leemos el Apocalipsis, darnos cuenta que se vienen cosas terribles contra el planeta Tierra, terribles. Las películas de ciencia ficción han hablado que un meteoro, nunca en la Biblia va a ser terminada la Tierra por un meteoro. La Biblia nos dice en el sexto sello, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver como de sangre y las estrellas caerán del cielo como la higuera es sacudida de sus higos y todo monte y toda isla se removerá de su lugar y el cielo se desvanecerá como un pergamino. O sea que todas estas estrellas van a ser meteoritos que van a caer, pero no van a terminar con la tierra. Va a ser parte de las cosas que van a hacer desfallecer a los hombres por la expectación de las cosas tan terribles que sobrevendrán al planeta Tierra. Pero ustedes, dice el Espíritu en esta noche, no teman. Nosotros estamos guardados por el Altísimo. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no tenemos miedo ni siquiera de la misma muerte, porque para nosotros va a ser ganancia. En el día que entremos a la muerte es el momento de nuestra liberación de nuestra alma para poder entrar a la verdadera vida. Ahorita nuestra alma, de acuerdo a 2 Corintios 5, del 1 al 5, está aprisionada en un cuerpo. Nuestra alma está aprisionada en un cuerpo. Nuestra alma quisiera salir. Anhelamos ser vestidos de lo espiritual y que esto mortal sea absorbido por lo inmortal para poder descansar para siempre. Pero mientras estamos dentro de este cuerpo y anhelamos ya el descanso y la paz y no volver a llorar y no volver a tener problemas, necesitamos entender que Dios nos está probando, preparándonos para la otra vida, para que podamos reinar y gobernar juntamente con el Hijo de Dios. Vemos pues en esta noche el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Una de las enseñanzas más claras de la Biblia es que jamás Cristo dijo que su reino era
de este mundo. Cuando quisieron ofrecerle a Cristo el reino, cuando los judíos creyeron que Cristo venía a liberarlos del imperio y del yugo romano, se decepcionaron cuando ellos descubrieron que Cristo se entregó como una oveja, cruzó los brazos, lo amarraron enfrente de sus verdugos, no se defendió, se espantaron los discípulos, el que había resucitado muertos, el que había detenido el mar y el viento, ahora no se defendía, era bofeteado, era burlado, era crucificado, era maltratado, lo hacían sufrir, y todo porque no habían entendido el reino de Cristo espiritual vendría después con nosotros, después de que Él muriera y sufriera en una cruz. Entonces Cristo enfatizó: mi reino no es de este mundo. ¿Qué pasó aproximadamente en los primeros años del cristianismo? Bueno, lo vamos a ver en esta noche reflejado en la iglesia de Pérgamo. La iglesia comenzó a amalgamarse, a unirse, a comprometer sus convicciones con el mundo. Y comenzó a venderse. Y se prostituyó la mayor parte del cristianismo. Lo vamos a ir viendo en esta noche, y el peligro todavía está latente en todas las iglesias que creen que podemos tener amistad con el mundo y ser amigos de Dios. Vamos en primer lugar a situarnos históricamente y geográficamente en los antecedentes y el contexto de la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y fue la capital de Asia por 300 años. Pérgamo fue la capital de Asia por 300 años. La palabra Pérgamo en el griego significa matrimonio consumado, compromiso o matrimonio consumado con el mundo. Fue construida esta ciudad sobre una colina cónica que dominaba casi todo el río Caico, y desde su parte más alta se podía percibir el mar Mediterráneo aproximadamente a 25 kilómetros de distancia. Tenía una biblioteca con 200,000 volúmenes, y el pergamino tiene sus raíces precisamente en esta ciudad. La palabra pergamino viene de esta ciudad, que fue la más notable y conocida por los 200,000 volúmenes que se hicieron de los pergaminos. Entonces, pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Y aquí en Pérgamo fue donde comenzó el pergamino a ser manufacturado y a producir dicho artículo como material de la escritura. Esta ciudad de Pérgamo era muy religiosa. Ahí tenía muchos templos a Éfeso. Sus principales santuarios estaban dedicados a la diosa griega de Atenas, al dios Zeus, que medía 14 metros de altura, al dios Esculapio. Este era el dios de la sanidad y era el símbolo de una serpiente. Ustedes que son médicos recordarán que el símbolo de la medicina es precisamente una serpiente. Fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de un emperador romano llamado Augusto César. La gente cada año venía a Pérgamo a quemar incienso al César, y todas las gentes tenían que jurar una vez al año delante del gobierno, levantar la mano y decir: César es el Señor. Actualmente esta ciudad se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo. La ciudad de Pergama, así se llama actualmente, que es un nombre turco para Pérgamo. Vamos pues, después de ver estos antecedentes históricos, a adentrarnos en el estudio en el versículo 12. Comienza diciendo: esta carta escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el griego existen 2 palabras para espada.
Cuando dice la Biblia en Efesios 6, tomad la espada del Espíritu, es la palabra machura, que es una espada cortita, así más o menos, que traían los romanos todos aquí guardada, traían una lanza, traían una espadita chiquita, con la que podían luchar cuerpo a cuerpo. Pero había otra espada grande que usaban los caballeros del rey Arturo y que comenzaron a adquirir preponderancia y popularidad en Europa, y los romanos la comenzaron a adoptar, y era una espada aproximadamente como de 1,5 metros, 2 metros de largo, que en el griego es rompalia, una fabricada en Tracia, una espada larga. Cuando la Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda rompalia. O sea, la palabra de Dios en Efesios 4:12, y aquí es una espada grande, y siempre se nos habla para juicio. Siempre se nos habla para juicio. Cuando dice la Biblia, el Señor viene con la espada de su boca, significa la palabra de Dios. Y está sugiriéndonos el Señor Jesucristo la inconformidad, el enojo que él tenía porque esta iglesia había desertado de las filas del cristianismo por haberse mezclado o casado con el mundo. Era una iglesia con una especie de bigamia espiritual. Recordarán ustedes en 2 de Corintios 6, 14 y 15 que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? Así como puede haber un creyente o una creyente que se unan con una persona que no es cristiana en matrimonio, que sería la peor tragedia que le pueda suceder a un joven o a una muchacha casarse que no es cristiano, así también hay iglesias que se han unido en yugo desigual con los gobiernos civiles. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los dos filos de la espada significan que la espada, la palabra de Dios, salva por un filo y por el otro lado te juzga. Cuando la iglesia no obedece a la palabra de Dios, a la espada del Espíritu, la misma palabra se vuelve contra nosotros para juzgarnos. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, ella, la misma palabra, será vuestro juez en el día postrero. Ahora, en el versículo 13 de Apocalipsis 2, Cristo aprueba dos cosas de esta iglesia. Dos cosas aprueba Jesús de esta iglesia. Le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras. Recordemos que a todas las iglesias se les repite la misma frase. Dios conoce lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Dios conoce todo lo que yo he pensado en este día. Todas las veces que he elevado mi alma a Él, las veces que lo he tomado en cuenta a Él, las veces que he considerado sus caminos, las veces que me he arrepentido con todo mi corazón y me he quebrantado. Él conoce todas, absolutamente todas nuestras obras. Y le dice Cristo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La Biblia nos muestra que Satanás es absolutamente el gobernante, el Dios, el rey, el poder invisible espiritual que tiene al mundo entero bajo sus riendas, bajo su control, principalmente a los gobernantes. Veamos esta verdad en Mateo 4, versículos 8 y 9, cuando el diablo atacó a Jesucristo, llevándole a un monte muy alto. Y dice en Mateo 4, versículo 8,
que entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los, ¿qué cosa? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el diablo le enseñó a Cristo y le dijo, mira nada más el poder político, la gloria, ve nada más cuántas bellezas de mujeres, ve el dinero, la fama, la popularidad, lo que un gobernante cuando tiene poder puede hacer, cómo puede controlar a la gente, cómo la gente le aplaude, el glamour de las artistas de Hollywood. Todo eso es lo que se llama la gloria, todo lo que los seres humanos adoran, todo lo que los seres humanos quisieran en su ego más profundo, ser admirados, ser reconocidos, ser aplaudidos, ser populares. Todas estas cosas se llaman la gloria del mundo. Todo esto Satanás se lo mostró a Jesús y le dijo en el versículo 9, todo esto te daré. O sea que en el momento en que el diablo le está diciendo a Cristo, todo esto que tú estás viendo, la fama, la popularidad, el poder, el control, la belleza del mundo, te lo doy. Esto implicaba que Satanás lo tiene bajo su control. Y que a los cantantes, a los artistas que le venden su alma, él te hace famoso. Satanás tiene el poder de hacerte famoso y de darte, pues sí, es una muchacha guapísima y se casa con uno y siente que no es merecedora de eso y que quiere con otro. Y así vemos que las mujeres más bellas, ¿verdad? Se le llama la maldición de la belleza, la maldición de la guapura de muchos varones que se creen por bellos, por guapos, etcétera, etcétera. Llegan a los 35, 40 años de edad y comienza el diablo a cobrarles. Tu juventud se te fue, te pasaron tus mejores años, que fueron los años que la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pero el joven es enfrentado a un ataque diabólico al entrar a los 13, 14 años de edad, en la juventud, donde se enfrenta con el mundo y que es bonito que te admiren y que si fuman todos yo voy a fumar y que el sexo es libre y puedo llegar a ser un artista de cine, puedo llegar a ser modelo, se meten con homosexuales, se meten con lesbianas y pueden caer en esa red que es la trampa más grande que existe en los días de la juventud. Y detrás de todos estos poderes se encuentra Satanás. Satanás se los ofreció a Jesús. Te lo daré. ¿Y el precio cuál es? Versículo 9. Si postrado me adorares. Si tú te hincas si tú le dices a Cristo, yo no te sigo, escúchame, no, en la vida no hay más que dos amos. Y no puedes servir a los dos. O sirves a Cristo y Dios es Dios, o sirves a los ídolos del mundo. Pero si tú no tienes a Jesús como tu Señor y como tu Dios y como aquel que realmente es el que tú confías tu vida y le has entregado y consagrado tu vida, se la estás entregando, aunque tú digas que no, al mismo diablo. Porque o te hincas delante de Jesús o te hincas delante de los reinos y los poderes que el diablo te ofrece todos los días. Mira, esta muchacha, llega el diablo. Tu esposa ya tiene cara de caimán. Mira qué guapura de muchacha. Y mira, y te está echando los perros, ¿verdad? Y más si tienes un buen coche o tienes dinero, sabe la muchacha que le puedes pagar su carrera de secretaria. Ya ahí va el viejo rabo verde, babotas, kid, ¿verdad? Como buey que va al degolladero, dice Salomón en Proverbios. Y ahí se encandila con esta muchacha y cuando se da cuenta hasta la mujer la manda a volar a los hijos y todo porque por una pasión, por un deseo desmedido, incontrolado, que no pudo dominar y se da cuenta tal vez más adelante que nunca valió la pena. Porque la cosa más preciosa y más valiosa que Dios nos ha dado es la familia. Y el día que tú llegues a considerar el valor que tiene tu familia, no andas ahí de viejo babotas, rabo verde, tras otras muchachas relinchando como caballo bien alimentado. Igual a las muchachas les ofrece, bueno, a todos, ¿verdad? Él sabe a todos por qué lado débil estamos cojeando. Y va a llegar y te va a tentar. Y te lo va a ofrecer. Y el precio es, acuérdate,
comienzas a adorarlo. ¿Qué significa eso? Que en el momento que dices sí a la tentación, Él comienza a tener derechos legales sobre tu vida. El diablo comienza a tener derechos donde Él comienza a gobernarte sin que te des cuenta, a controlarte. Cuando te das cuenta, no puedes escapar. Cuando te das cuenta, estás atada, estás atado. Te comienza a ofrecer pornografía y comienzas ahí en un canal una vez y no me voy a ver 2 minutos esta muchacha o voy a ver este hombre y sin que te des cuenta la próxima semana ya son 3 minutos, la quinta semana ya son 10 minutos, a los 6 meses eres un adicto a la pornografía. Sin que te des cuenta, Él te consume, te arrastra, te amarra, te ata. Comienzas con una fumada y un cigarro, nomás voy a probarlo, a los 6 meses fumas una cajetilla diaria. ¿Y cuántos fumadores actualmente que se ha descubierto ya que tiene 500 sustancias cancerígenas, el humo, nada más el humo del cigarro? Quisieran ya librarse de él y sufren, pagarían $1 millón si lo tuvieran por no fumar ya, de lo difícil que es quitárselo. ¿Y todo por qué? Porque algún día caíste en la trampa y creíste que te iba a bendecir. Y se convirtió, creíste la canción argentina, fumar es un placer. En 2 Corintios 4:4 el apóstol Pablo dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Satanás tiene el poder, de acuerdo a 2 Corintios 4:4, de cegar el entendimiento. ¿No has visto a un pecador empedernido y terco? Qué difícil es hacerlo cambiar de proceder. Oye, pero si tú eres cristiano, pero ¿por qué estás haciendo eso? No es tan malo. Oye, pero con ese muchacho no debería salir. No, pues es mejor que muchos que van a la iglesia y comienzas a racionalizar el pecado. Esa muchacha no es. Oye, ese negocio, compadre, ya estás ahí cometiendo fraude en tu negocio, ya estás dando hasta mordidas y sin que te des cuenta comienzas a ser seducido, jalado, arrastrado y agarras el anzuelo, muerdes el anzuelo y ya estás en las garras de Satanás. El Dios de este siglo, Satanás, tiene el poder de cegar tu entendimiento para que no te resplandezca la verdad y la luz. Y dice en 1 Juan 5:19, el Dios de este mundo tiene bajo su control a todos los seres humanos. El mundo entero, dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo de el poder de Satanás. Ahora, esta referencia que se hace a Pérgamo, donde mora el trono de Satanás, era una referencia porque en esta ciudad abundaba la mundanalidad, la inmoralidad, los placeres, las filosofías y la cultura de este mundo. Estos cristianos de Pérgamo, era un grupito a quienes Cristo aprueba en la iglesia, rehusaron cada año decir César es el Señor, ni obedecer a la religión politeísta del Estado romano. Y esta fue la razón por la cual dice en el versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice la historia que Antipas era un esclavo romano. Y en un año cuando tenían que postrarse ante el César los ciudadanos e ir a hacer el voto y decir César es el Señor, había miles en la plaza de Pérgamo de ciudadanos y un esclavo rehusó levantar la mano. Entonces el César desde lejos, que iba visitando las provincias romanas una vez al año, le mandó decir a un centurión, ve y dile a esa persona que si está ciega. Y si no está ciega, ¿por qué no levanta su mano